Hola, vamos a hablar del manejo del sangrado en la era de los agentes reversores o antídotos para los anticoagulantes orales. El primero de los antídotos o de los agentes reversores que tenemos disponible y que muy pronto vamos a tener disponible comercialmente en nuestros países latinoamericanos es el Idarisulfimab. El Idarisulfimab es un anticuerpo monoclonal humanizado que tiene 350 veces más afinidad por el dabigatran que la afinidad del dabigatran por la trombina. Es decir, cuando se expone este anticuerpo monoclonal, el dabigatran tiene muchísima más afinidad por pegarse al Idarisulfimab que por pegarse a la trombina, y de esa manera controla su efecto anticoagulante. El estudio clínico y más importante del Idarisulfimab es el estudio REVERSE-AD. Es un estudio que en el 2015 hizo su análisis interino con los primeros 90 pacientes. Entonces lo que consistía era en incluir los primeros 90 pacientes en dos grupos. El grupo A eran los pacientes que tenían un sangrado masivo, una hemorragia severa que requerían reversión inmediata del efecto anticoagulante del dabigatran, y el grupo B eran pacientes que no estaban sangrando activamente, pero eran pacientes que necesitaban revertir su anticoagulación, bien fuera porque iban para una cirugía o un procedimiento importante y no podían dilatar, esperar 12, 14 o 16 horas a que pasara el efecto del dabigatran para poder llevar al paciente a cirugía o llevarlo al procedimiento. Entonces, a estos pacientes, tanto los del grupo A como los del grupo B, se les daba una carga de Idarisulfimab 2.5 gramos endovenosos y luego se repetía una segunda dosis a los 15 minutos. Lo que se evaluaba era los cambios o las correcciones en dos tiempos de coagulación, en el tiempo de trombina diluida y en el tiempo de hecarina. El análisis interino mostró qué pasó con los primeros 90 pacientes del REVERSE. El REVERSE estaba programado para incluir 400 pacientes y como era una necesidad sentida la aprobación de estos antídotos, se hizo un primer análisis interino cuando completaron los primeros 90 pacientes. Estos fueron 51 pacientes del grupo A, los de sangrado masivo, y 39 pacientes del grupo B, es decir, los que no estaban sangrando pero requerían reversión inmediata de la anticoagulación. ¿Qué encontraron? Encontraron que las pruebas de coagulación, este tiempo de trombina diluida o el tiempo de hecarina, se normalizaron entre el 88 y el 98% de los pacientes. Además, entre 35 pacientes del grupo A que se les pudo medir la hemostasia, esta se restauró en promedio a las 11.4 horas. Y en 36 pacientes del grupo B que fueron llevados a cirugía o a un procedimiento urgente, los investigadores, los cirujanos, consideraron que la hemostasia intraoperatoria fue normal en el 92% de ellos. Con estos resultados del análisis interino, entonces muy pronto se sometió a revisión de la FDA esta información para mirar si era aprobado en los Estados Unidos. Y el 16 de octubre del 2015 la FDA aprueba el uso de Idarisulfimab como el primer agente reversor para los pacientes anticoagulados con dabigatran. Desde entonces ya el Idarisulfimab está aprobado en Canadá, en Estados Unidos, en la mayoría de los países de Europa Occidental, y pronto lo tendremos disponible también seguramente en América Latina. El otro agente reversor que se ha venido utilizando es el Andexanet alfa. El Andexanet es una proteína recombinante muy similar al factor 10, pero este factor 10 recombinante no tiene el efecto procoagulante catalítico debido a una mutación que tiene de una alanina por una serina en la posición 419. Se une muchísimo a los inhibidores del factor 10A y lo desplazan entonces para revertir de esa manera el efecto anticoagulante. El Andexanet alfa es un antídoto que sirve para todos los anti-10A, es decir, sirve para Rivaroxaban, sirve para Apixaban, sirve para Edoxaban y sirve también para las heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina. Lamentablemente, cuando se sometió por parte del laboratorio que se llama Portola a la FDA, los estudios que se tenían en ese momento con Andexanet, que fue en agosto 17 del 2016, a esa fecha todavía no había mucho sustento y mucha publicación de estudios verdaderamente con pacientes que estaban sangrando, y la FDA consideró que todavía faltaba más información para poder aprobarlo. Sin embargo, un mes después, en septiembre del 2016, se publica el estudio Anexa 4. El Anexa 4 es un estudio con pacientes que es el análisis interino también de los primeros 67 pacientes a junio 17 del 2016,
Fueron los primeros 67 pacientes que estaban con un episodio de sangrado mayor agudo y que habían recibido en las últimas 18 horas o rivaroxaban, o apixaban, o edoxaban o enoxaparina. La administración del Andexanet es un poco diferente a la administración del lidelizumab. El Andexanet se aplica un primer bolo que se pasa de 15 a 30 minutos y luego se administra una infusión por 2 horas. La dosis del bolo y la dosis de la infusión dependen mucho del tipo de anticoagulante y del número de horas que hayan transcurrido desde la última ingesta de la tableta del medicamento. ¿Qué encontraron ellos en el Anexa 4, en este análisis interino? Que después del bolo la actividad anti-10A disminuyó entre el 89% de los pacientes que habían tomado rivaroxaban y el 93% de los pacientes que habían tomado apixaban. A las 12 horas después de haber terminado la infusión de Andexanet alfa, la hemostasia clínica fue considerada buena o excelente en el 79% de los casos. Es decir, esto fue en 37 de los 47 pacientes que tuvieron disponibles para hacer análisis de eficacia. Entonces, esta información nos está cambiando nuestra percepción de cómo vamos a manejar el sangrado severo en estos pacientes. Recuerden ustedes que en promedio de 3 a 6% por año de los pacientes que reciben un anticoagulante de acción directa van a tener un sangrado mayor severo o un sangrado amenazante de la vida. Y posiblemente para esos pacientes, para esos escasos pacientes, es que vamos a necesitar la utilización de un agente reversor. El que más pronto se ve en el futuro que tengamos disponible es el lidelizumab y seguramente nos vamos a demorar un poco más de tiempo, pero lo vamos a tener disponible también el Andexanet alfa. Y es muy importante que nosotros como médicos tengamos un protocolo claro de manejo de cómo se van a manejar estos pacientes cuando tengamos un sangrado masivo.